partes de la mesa de trabajo por la cuenca, pero no somos, por supuesto, la única agrupación. Estamos articulando con el Consejo Deliberante, donde nos reunimos cada 15 días, cada 20 días aproximadamente. Estamos articulando con la Brigada Forestal Colibrí, estamos articulando con la agrupación, con los compañeros de nativas de Colonia Carolla. Por esto mismo que se planteaba recién en cuanto a que esta problemática no es local, sino que es una problemática regional. Y estamos obviamente articulando a través del apoyo que nos brinda Luciana al respecto de la presentación de esta situación en la provincia y en la legislatura. Antes de pasarles el micrófono aquí a los compas, dentro de esas poesías que yo les contaba que surgieron después de aquel encuentro, y la lluvia, y lo que nos sensibilizó la voz del río, y lo que nos permite la voz del río en este encontrarnos aquí. Esto que tiene que ver con intentarlo, ¿no? Esto que tiene que ver con que a pesar de las dificultades a las que sabemos que nos vamos a enfrentar y que nos enfrentamos cotidianamente, nos impulsó también ahora, hoy, a pulsar este encuentro que de alguna manera es una celebración también. Y de alguna manera la voz vino a decirnos esto. ¿Y qué si lo intentamos? ¿Y qué si resulta posible? Muchos pies en el río, tantas voces, para que se oiga el monte, entre cuerpos presentes, entrelazando gentes, brisnas de verde pluma, huellitas de zorro y cantos coloridos. Y un río que susurra, pensamos donde los pies, latimos donde las manos acuencadas sostienen el agua, y en el mientras giramos la danza colectiva de la siembra, de gestos de cuidados de la vida, por la vida y para la vida. ¿Y qué si lo intentamos? ¿Y qué si es posible? Le preguntamos al tío Mayú, y su susurro se volvió voz del monte y canto de agua. Muy bien, muchas gracias, Sol. Bueno, acá con el compañero Adrián vamos a cubrir algunas expectativas que tienen sobre esto, de qué está pasando con el tema del río Pilmayo. Nos quedamos pensando mucho en lo que estuvieron escuchando, ¿no? con Guillermo, y rescatamos fuertemente esto del trabajo colectivo, de pensar colectivamente cuáles son las soluciones y cuáles son las formas de hacer las cosas. Creo que eso es lo más importante en realidad en este momento. Pensar que hay posibilidades a partir de un trabajo que lo llevemos todos. Esto no es de Pueblo Monte, esto no es de la Mesa del Agua, esto no es de los concejales, esto no es de la gestión. Esto es de todos los que estamos y venimos, de todos los que tuvimos el año pasado acá en este mismo salón, 200 y pico de personas, decía Sol, y que decidimos que rechazábamos un acuerdo que habían firmado ya, ¿no es cierto?, los intendentes, y que consideramos entre todos que era un acuerdo que no nos beneficiaba. ¿Por qué no nos beneficiaba? Porque decía ese acuerdo que nosotros teníamos que repartir la mitad del agua de nuestro río con otros que hacían más de 90 años que venían llevándosela gratis. O sea, de repente nos decían, ustedes tienen que hacer esta solución salomónica, ¿no?
mitad para acá, porque es lo mejor, es la forma de hacer las cosas. Hay que ser dialoguista y permanentemente ceder ante estas cuestiones que son muchas, si bien no tienen la misma trascendencia de lo que nos dijo Guillermo en cuanto a la fuerza del poder, pero también es parte de lo mismo. Porque acá lo que involucra el hecho de que el río no vuelva a sus cauces no es un capricho, es una cuestión planificada. También es una cuestión planificada. Y este tema de que el agua es mucho más que eso, porque el agua también es un alimento, como decía hoy Guillermo. Y venimos diciendo hace mucho tiempo que si seguimos con esta tesitura y seguimos de esta forma, nos vamos a quedar sin agua. Entonces la gente dice, pero ¿cómo te vas a quedar sin agua? Si hay agua en todos lados, si vos agarras un agujero y sacas agua. No, no es tan así. ¿De dónde viene el agua? El agua viene de la sierra, de lo que llueve en la sierra, y va a los distintos lugares en toda la provincia de Córdoba. Y el agua que viene es el agua que viene por nuestro río. Y nuestro río es justamente la única fuente de agua que tiene la granja. Con esto, con esta pequeña introducción, lo que yo quiero establecer es la importancia que tiene la lucha que estamos llevando nosotros. O sea, el hecho de pensar, ¿no es cierto?, un poco en esa divergencia entre lucha general y lucha territorial, lucha local y no local y todo eso, podemos discutirlo, pero el tema de mantener la lucha a nivel territorial, de luchar por nuestro territorio y que eso trascienda, lo vemos en todas las Sierra Chica. O sea, cada uno de nuestros pueblos tiene alguna problemática ambiental que le lleva adelante y que la territorializa como tal y la trabaja. Nos congregamos en algún momento, hace unos años, en lo que era la cruzada. ¿Ustedes se acuerdan de la cruzada? La cruzada que hicimos 5 caminatas desde la granja hasta la calera, ¿se acuerdan de eso? 5 caminatas. Terminaron todas en aquella ley de bosque y aquella codebona se llamaba, ¿se acuerdan? A ver si se acuerdan, a ver, digan algo, si se acuerdan o no se acuerdan, están ahí. No, no me acuerdo. Sí, se acuerdan de todo eso. Eso fue una lucha conjunta de las Sierras Chicas. ¿Ah? Esas caminatas largas, llenas de canto, de pasiones, de paradas, donde en cada pueblo se hacía algo, se mostraba cada una de las problemáticas y eso nos llevó adelante. Y eso define este territorio. Después se borró, desapareció. Hubo ocasiones, como decían, ¿no es cierto? Algunos quedaron enganchados en ciertas cosas que hoy, viste, no sé si les da vergüenza o no, pero están ahí. Pero hoy estamos reviviendo de alguna manera algo de eso. Y fue justamente este tema del quebracho, por ejemplo, el que ha vuelto a tomar esa iniciativa de hacer cosas conjuntas. Las Sierras Chicas, si bien es un territorio común a todos nosotros, no es una cuestión homogénea. Es muy heterogénea. No se puede tomar, no es lo mismo vivir en Villa Allende que vivir en la granja. No es lo mismo estar en Agua de Oro que en Unquillo. No es lo mismo. Pero sí hay una cosa que nos conduce a todos juntos, que es este tema de las presiones ambientales, del poder y todo lo demás que nos presiona. Esta introducción entonces, nada más que eso, quería decirlo, no era lo que tenía que decir, les digo, tenía que hablar de otra cosa, pero no me gusta callarme la boca, si me gusta decir lo que siento y cómo lo siento. Y esto es así, de algún modo podemos reconstruir eso, y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Hoy estamos luchando por algo que no es solamente una pequeña parte de todo eso, sino que es una cuestión conjunta.
Así que Adrián ahora le va a dar algunos puntos, digamos, de esta historia, y vamos a ir comentando con Adrián, si me deja, porque yo ya hablé mucho, qué es cada uno de estos hitos que van apareciendo ahí en esas imágenes que están ahí, van a ir apareciendo los hitos que nos va a ir contando Adrián. Bueno, como para refrescar la memoria, ¿no? Y aclarar ciertos temas. Esa es la fotografía más antigua que encontramos, que es de la construcción de este azud que nos desvía el río allá arriba, cerca del filo de las sierras, cerca de la divisoria de agua. Este azud se construyó en 1933. Es anterior al dique San Jerónimo. La cumbre tenía recurrentes faltas de agua en invierno, porque acá se sabe que en invierno no llueve, entonces primero se abasteció del río San Jerónimo, y como en invierno siempre se quedan sin agua, después construyó el azud y hizo un desvío para abastecerse, que igualmente no le fue suficiente, porque en invierno siempre los ríos acá en la sierra bajan porque no llueve. Entonces, después se construyó el dique San Jerónimo, donde, no sé si se entiende bien, este es el azud, y ahí está el piletón de decantador, y bueno, ya no funciona más el punto de enlace, pero ahí se ve apenitas la acequia que derivaba el río hacia la cumbre. En el Google Earth histórico, las primeras imágenes del Google Earth, que son a partir del 2000, en el 2002 aparece ahí la flecha roja, es el primer azud que se construyó en 1933. A partir de ahí, en una gestión del gobernador Schiaretti, que no hubo estudio de impacto ambiental, no hubo planos, se hizo bastante bajo cuerda, apareció de repente un segundo azud, que es la próxima imagen. Ahí apareció de repente, entre el 2002 y el 2007, que se construyó en el 2006, el segundo azud. Ahí en el primer azud van a haber también modificaciones que se realizaron para ya no desviar parte del río, sino directamente tomar el 100% y cortar, sin importar ni medio ambiente, ni los ecosistemas, ni nadie que está por debajo del río. Entonces, a partir del 2007 se desvió el 100%, y ahí de a poquito la granja empezó a tener graves crisis hídricas y que fueron recurrentes. Ahí se ve una de las... Bueno, ahí se ve una de las modificaciones que hicieron. No sé si ven lo que está nevado. Lástima que esto es una pared que después acá a ver, bueno, esa pared hacía que el azud repartiera el agua por rebasamiento medianamente equitativamente hacia la cumbre y hacia la granja. Después rompieron esa pared interna, y esa pared permitió que el 100% después del agua fluya hacia la cumbre. Queríamos decir también, ¿no? O sea, ustedes vieron que había otro azud. Usted dice, ¿qué pasó con ese azud? Bueno, ese azud, como fue construido ilegalmente, como dijo él, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de estudio ambiental, nada, fue anulado. Pero ese azud, ese segundo azud, a través
de una línea de agua que pasaba por el costado del anterior del viejo, llevaba el 100% del agua del río directamente a la cumbre. O sea, en un momento, toda el agua del río Tío Mayo pasaba a la cumbre. Y son en esos momentos donde empiezan los verdaderos problemas en esta zona. Ahí se ve ya como queda en el 2003, cuando hay sequía, ahí ya se ven los dos azules y ya con muy poca agua y toda el agua se deriva primero al tanque de derivador y de ahí por la sequía hacia la cumbre. Si ustedes se fijan con atención, hay una línea blanca al costado izquierdo, de suyo, ¿no? Al costado izquierdo, esa línea blanca que va ahí, esa línea blanca es por donde va la cañería que venía del azul nuevo. Y va directamente, o sea, fíjense que no pasa por el otro azul, sino que va directamente al canal. Eso es lo que se hizo en esa época, en 2006, que después se anuló. Bueno, ahí tengo un poquito la línea del tiempo como para tener idea de los años, ¿no? En el 33 se construye el primer azul, en el 42 se inaugura el dique San Jerónimo, en el 74, muy interesante, entró a la legislatura en Buenos Aires, creo que fue por diputados, entró un proyecto de ley para construir un dique sobre el Tío Mayo, sobre el río La Granja, y que la provincia rechazó porque iba a dejar a La Granja sin agua. O sea, ya se estaba planeando hacer un dique directamente, un dique, no un azul, un dique de grandes dimensiones enormes para captar todo el río y derivarlo hacia la cumbre. Eso se rechazó, por suerte, pensando en La Granja, que no era equitativo para La Granja que se quedara con todo el agua. Bueno, en el 2002 el primer registro del Google Earth que nos mostraba que había solo un azul, y en el 2006 se construye el segundo, que ahí termina mediante obras anexas desviando el 100% del río. En el 2014, muy interesante, empezó la mesa del agua, se quiso hacer o se hizo un acuerdo que nunca apareció entre la intendencia de Ambrosich y el intendente de la cumbre. Ya se había hecho un acuerdo de dividir las aguas en 50%, donde la mesa del agua rechazó también ese acuerdo. Y bueno, en el 2022 nos conformamos nosotros la Pueblo Monte y también empezamos con nuestra lucha para que el río vuelva a su cauce. En el 2023 se hizo la Pueblada. Ahí hicimos una caravana del pueblo, subimos muchas personas con nuestros vehículos, periodistas, ahí ya nos empezó a acompañar Mono Valente, y bueno, y empezamos el gran trabajo que nos costó de visibilizar el problema, porque ni siquiera el pueblo sabía bien de que allá arriba se desviaba el río. Lo que nosotros sufríamos acá era la escasez de agua, pero no se sabía si era por falta de lluvia, no se sabía. Pero bueno, porque es algo muy difícil de entender, de que se pueda cambiar el curso de un río y pasarlo de una cuenca a otra, atravesando la montaña. Se hizo ahí una obra que es un túnel que atraviesa la sierra, y por eso se puede cambiar de cuenca el río. Quiero decir que hasta hace muy poco personas, digamos, ilustradas, podemos decirlo, todavía negaban la existencia del túnel. Ahora hay un video muy claro donde se ve que está el túnel, se ven las fotos, se ve todo. Eso fue documentado ya en el 2010, lo documentamos, antes de Pueblo Monte, pero bueno, en el 2010 se documentó, y sin embargo mucha gente siguió sin creerlo. O sea, mucha gente pensaba que era como una especie de mito, porque decían, ¿cómo van a hacer
para cruzar las sierras. Bueno, lo hicieron un túnel en la piedra a mano, porque no usaron la nueva máquina china esa que agujerea por todos lados, no, lo hicieron a mano, rompieron todo a mano y hicieron el canal y pasaron el agua al otro lado. Eso fue en 1933, ¿tá? O sea, fíjense la cantidad de años que está pasando. ¿Qué pasaba? Bueno, había poca gente en este lado. En el 33, el loteo de Valle Verde, que sería la granja, comienza en 1932. O sea que en el 33 acá no vivía ni el loro, digamos, ¿cierto? Así mal dicho. Pero es así, o sea, no vivía muy poca gente, entonces no le importaba realmente, porque el agua venía, o sea, se decían con pozos, había, etc. Pero ahora, en los últimos años, en el 2011, el río se seca. El río se seca por primera vez en la granja y todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿No? Y se ponen todos muy pensando en qué estaba pasando, y ahí es cuando se dan cuenta que había algo más que simplemente la lluvia que faltaba. Tenía que haber otra cosa. Esa sequía deriva 1 millón de litros, 1.200.000, me corrige, bueno, digamos, redondemos 1 millón de litros de agua por día, que es el equivalente de 2 días de tanque lleno en la granja. Así que no sé si lo toman eso. Son 2 días de tanque lleno de 1.000 litros en todos los hogares de la granja. Se lo llevan todos los días. Y eso no es que lo dice Adrián, lo dijo la propia APRI cuando fuimos a hacer un estudio de caudal, que fueron varios vecinos de acá. Bueno, tuve la suerte de estar ahí viéndolo, y aquel momento era esa cantidad. Sí, tenemos el informe de Casteló, lo hizo. Y está el informe de Casteló, que fue anterior, ya lo decía, y después hubo esta visita que la que vivimos, que es milagrosa. Perfecto. Bueno, la sesión del... ¿Cómo? El agua de la cumbre va hacia el San Jerónimo. Hacia el dique San Jerónimo. ¿Cómo? No, el dique. Es el dique San Jerónimo. El dique San Jerónimo. A ver, vamos a aclarar eso. O sea, en un principio, o sea, en el 33, el agua empieza a ir hacia la cumbre. ¿Hacia dónde va? Va hacia las tomas que había en la cumbre. Había una serie de cumbres. Había 2 acequias, una del lado derecho del río San Jerónimo y otra del lado izquierdo. Esas 2 acequias eran las que abastecían la comunidad. Pero después, con el tiempo, tampoco les alcanza esa agua y realizan aquí sí, con anuencia, digamos, e intervención de la nación, se construye el dique San Jerónimo. Entonces toda el agua esa que antes iba hasta esas tomas, ahora va hacia el San Jerónimo. Y del San Jerónimo se toma el agua para tomar en la cumbre. Claro. Eso es lo que... entonces, bueno, toda esa agua desviada en ese momento no llega acá. Esa preocupación no es solamente por una cuestión de agua potable, porque podríamos decir que solamente es que no hay agua para la gente, sino que eso es, como siempre lo decimos, eso es una interrupción de la vida a nivel de la cuenca. Porque la cuenca, al no recibir el agua durante tanto tiempo, se ha desbalanceado. Entonces hoy tenemos una cuenca totalmente desbalanceada, ecológicamente desbalanceada, y es una cuenca que es afectada muy seriamente por todos los incendios, y eso tiene mucho que ver con esto, porque al perder humedad, ¿no es cierto?, los suelos, y a perder la posibilidad de que la flora se mantenga, hay combustible seco, a pesar de que no llueve, o sea, además que no llueve, no hay posibilidad de que la flora pueda
quedarse verde, y ahí eso produce incendio. O sea que hay una combinación de efectos que van haciendo que cada vez la cuenca pierda más su calidad y la posibilidad de ser un servicio ambiental, que no nos gusta decir eso, pero que nos sirva. O sea, hoy en día tenemos que abastecer, a la mitad de la población de la granja con un acueducto que viene de la localidad de La Puerta. Pero resulta que el agua que viene de la localidad de La Puerta es la misma agua que llueve sobre la sierra a la altura del Tío Mayo. O sea, fíjense cómo llegamos al ridículo que hemos llegado. O sea, tenemos que comprar agua que viene de nuestra propia sierra, mientras que otros se llevan el agua gratuitamente. No sé si la entienden a la cuestión. Ahí es una cuestión muy injusta, ¿no es cierto? Porque todos nosotros tenemos que aportar para tener agua, mientras que el agua en esa cantidad se la está llevando ahí. Posiblemente, si eso no hubiera ocurrido, acá no haría falta el acueducto, que por cierto fue nada más que otro negocio de nuestros queridos gobernantes. Claro, y el problema radica también en la falta de obras que hace la provincia, porque la cumbre tiene otros recursos de donde extraer agua, como es el gran río Pinto que tiene, y tienen aguas subterráneas también para, mediante pozos y bombeo, abastecerse de agua. En cambio, la granja, su único recurso de agua es el río Tiumayo. O sea, si nos quedamos en el río Tiumayo, no tenemos otro recurso. Bueno, para ir entonces resumiendo la cuestión, resulta que en determinado momento se hace acá, se logra el acuerdo ese que estuvimos hablando, que la gente lo rechaza. Acá en este mismo salón, con 200 y pico de personas, rechazan, ¿no es cierto?, el acuerdo, y en ese mismo instante, en esta misma mesa, el intendente sugiere que se haga o sea, por la presión evidentemente de toda esa comunidad, que se haga un comité que va a conformar trabajo, etcétera, etcétera. Pasa mucho tiempo. Ahí se conforma la mesa. Ahí está. Se conforma, después de un tiempo bastante largo para lo que estamos hablando, y por otras presiones que fuimos haciendo, se conforma la mesa de la cuenca. La mesa de la cuenca queda conformada por el Ejecutivo, el Legislativo, con la representación de un concejal de cada una de las fuerzas del pueblo, digamos, de fuerzas políticas, las asociaciones ambientalistas, hablemos de Mesa del Agua, Pueblo Monte, y algunas otras, como por ejemplo la Asamblea de Derechos Humanos, conformando esa mesa que va a ser la mesa que va a llevar adelante las tratativas en el tiempo con la provincia. Se hace una primera reunión con la provincia, a la cual asistimos con Adrián y otras personas que se acercan, y no tiene ningún resultado, digamos. O sea, viene el APRI, hay algunos legisladores o funcionarios que hablan ahí, y lo que intentan en realidad es convencernos de que la solución del acuerdo es la mejor. Nosotros nos pusimos muy firmes y dijimos que no, que nosotros no queríamos el acuerdo y que no íbamos a tomar eso. Eso es anterior a la conformación de la mesa. Quizás eso es lo que explica después la conformación de la mesa. En la mesa, algunos de los legisladores, digamos, del pueblo, con contactos en la legislatura de Córdoba, ¿no es cierto?, logran que se interesen los legisladores opositores con esto. Hay una acá, está Luciana ahí, que es una de las que lo hace en la comisión. Después estará Rodrigo Agrelo, estará Austin, bueno, hay varios legisladores que corresponden a la oposición.
y que agradecemos que son la primera vez que los legisladores llegan hasta el Azul mismo. Ven